Como cada jornada, llegados a este segmento del programa, entramos a analizar los asuntos más importantes que nos deja la actualidad. Hoy viene cargada, evidentemente, por la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia nuevamente, porque ha disparado el precio de las materias primas. Esa será nuestra primera referencia informativa. Antes, permítanme que les presente a quienes se van a encargar, con su opinión, de analizar estos temas. Hoy están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches. Después de un gran paréntesis que hemos tenido con los carnavales, hemos vuelto a retomar la normalidad. Antonio. Pues ahora hemos entrado en otro paréntesis mundial. Sí, sí. Qué horror. Y más grave, mucho más grave. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Paz y bien. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues esperando todavía a ser igual, que el presidente del gobierno de la nación española trate a todos por igual y que incluso pues hasta respete la Constitución y se baje, se apee de la mentira de una vez. Y bueno, pues de alguna manera recuerde que la gran mayoría del pueblo español pues sigue y sabe que estamos en Cuaresma, y del mismo modo que este presidente del gobierno legal, ilegítimo y mentiroso, pues mande algún tuit, algún WhatsApp, algún algo en Facebook, en algún sitio, diciendo que desea que los que se consideran católicos pues llevemos una vida cuaresmal, ya que estamos en Cuaresma. El miércoles pasado fue miércoles de ceniza, pero este presidente del gobierno sectario y falsario, la verdad es que se ha olvidado. ¿Será una casualidad? Bueno, no vamos ahora a entrar en este tema, pero sí vamos a hablar precisamente de la guerra y de la invasión de Ucrania. Por lo de la libertad religiosa, que estoy completamente convencido que él en el fondo tampoco cree. Hablamos de la invasión y de la repercusión que está teniendo, al margen, evidentemente, del coste en vidas humanas, que es lo más importante, el éxodo que se está produciendo, sobre todo de mujeres y niños de Ucrania hacia Polonia. El mayor éxodo se habla ya de la historia en estos momentos. Pues al margen de esto, evidentemente que duele mucho, pues la repercusión en la economía que está teniendo. La crisis en las materias primas. Se han disparado los precios del petróleo, del gas y de la electricidad. Los especialistas, los analistas están diciendo que se acerca a los temidos precios de ruptura. Es decir, es el precio en el que la economía entraría en recesión. Las materias primas ocasionaría un grave daño, un nuevo desastre a la economía mundial, una vez que estábamos ya superando la crisis de la pandemia. Hay que ver ayer y hoy, por ejemplo, solamente hay que echar un vistazo al precio de la electricidad. Si hace unas cuantas semanas nos llevábamos las manos a la cabeza cuando el precio en el mercado mayorista superaba los 200 euros el megavatio hora, ahora estamos en términos de más de 400 euros el megavatio hora y más de 500 euros en algunas horas específicas del día. Se puede hacer, hay cosas que se pueden hacer. El presidente del gobierno español ha dicho que vamos a pasarlo mal, pero es que hay cosas que sí pueden hacer los políticos, por ejemplo con el mercado de la electricidad. Lo del petróleo es algo más difícil, dependemos un poco de los americanos, que abran, digamos, también el grifo. Ellos tienen una parte o dominan una parte importante del mercado, tanto es así que incluso han llegado a acuerdos con Venezuela, hasta el presidente Maduro ha llegado a decir que es un orgullo ver ondear la bandera estadounidense junto a la venezolana en los acuerdos de la venta de petróleo. También Irán entra a producir más para intentar controlar un poco el precio, pero sí que pueden hacer la Unión Europea algo respecto al gas y a la electricidad. Al gas parece que tenemos reservas suficientes como para aguantar todo el invierno, pero la electricidad, como saben, el precio del pool se marca con el precio de la fuente de generación más cara, y esa en estos momentos es el gas. El gas se ha disparado, está por encima de los 200 euros el megavatio hora, y en España, que apenas supone un 5% para la generación de electricidad, lo estamos pagando. Es decir, estamos pagando el precio del gas, que es el más caro, al precio del resto de generación de otras energías, como las renovables o la atómica, que es mucho o son mucho más baratas. Y aquí sí puede hacer algo la Unión Europea. No sé por qué no lo hace, Antonio. Bueno, hay un problema porque donde estamos, en el potro que estamos cabalgando, no se puede perder el sentido de las cosas, ¿no? Y efectivamente hay referencias
también. Francia, EDF, que 1000 veces he comentado aquí, Electricité de France, es una empresa pública al 100%. Bueno, privatizaron un 13% para cumplir con la Unión Europea. Ha subido un 4 o un 5% a los consumidores, a los franceses. Va a perder 5.000 millones de ganancias por imperativos del guión. Está bien, hay una empresa pública. ¿Aquí qué trabajamos? ¿Por los accionistas de Iberdrola, de Endesa o de Historia? Porque, claro, efectivamente, aquí hay varios problemas. Lo que tú has dicho, el gas no es el elemento predominante en el componente de los costos de la electricidad en España. Y encima se están metiendo muchísimo dinero de subvenciones para centrales solares, etcétera, parques solares, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decirse que en España no es el sistema. Pero en España el sistema siderúrgico está cerrando por esta historia. Sí, sí. Porque hemos llegado a un nivel de privatización que da vergüenza. Que da vergüenza. Lo digo porque siempre ha sido mi defensa. Es decir, España es un país que tiene derecho, el Estado tiene un derecho a intervenir. No es ningún desdoro. No es ningún desdoro en momentos como este. Es decir, no se puede pagar la electricidad al precio que se está pagando. Por razones... Es decir, no solamente eso, las centrales nucleares, Almaraz está ya amortizada. En la cuenta que proyectó las 3 empresas que construyeron, ahora son Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, los que determinen en estos momentos el componente accionarial, el componente societario, pero Almaraz está ya amortizado. ¿Por qué sigue funcionando? ¿Por qué no la incorpora? ¿Por qué no la recoge el Estado y la explota el Estado? ¿Por qué no hay una empresa pública de electricidad como Electricité de France, que la mantuvo y la potenció Charles de Gaulle, un general, presidente del gobierno, nada extraño de ser un ultraizquierda ni un ultra... ¿no? Una persona con bastante sentido común. ¿Por qué no se ha producido aquí? Porque claro, eso es una... Es decir, el ciudadano no puede pagar lo que se está pagando. Y la obligación de intervenir del Estado es fundamental. Yo creo, por encima de otros componentes, que los sectores básicos tienen que ser públicos, que pueden ser perfectamente... Hay un ejemplo histórico, la Gran Depresión en Estados Unidos, en la Gran Depresión, en eso que se ve en las novelas de Steinbeck, Las uvas de la ira, etcétera, etcétera, el Gran Gabriel, la gente pasaba hambre. Sin embargo, Estados Unidos exportaba maíz al mundo a lo bestia. Lo primero que hizo Franklin Delano Roosevelt fue cortar las exportaciones de maíz. Automáticamente la gente comió, se acabó. Se acabó el problema, en principio. Luego regó, hizo presas en el Valle del Tennessee, intervino. Y cuando la cosa se normalizó, volvió a privatizar. Pero claro, de estar en la situación que estamos, en un sistema que en el caso de España, el gas, las centrales de ciclo combinado son nada, pues lógicamente eso es un tema que preocupa. Porque, y saber también, como es evidente, no lo digo como farol aquí, es verdad, Almaraz está amortizada. En la previsión de costos y de beneficios que hicieron las empresas, ya ha terminado, está prorrogado. ¿Por qué no está estatalizado? O sea, menos discursos y más reformismo y más redistribución. O sea, a mí cuando yo escucho a la izquierda que gobierna con el PSOE hablar de la paz, ¿eso qué es? El mismo discurso de la plaza de Tiananmen delante de un tanque, un en contra de... O sea, ¿cuál es la historia? Aquí ha habido una agresión evidente que le ha hecho el señor Putin, vamos, el tipo este. Ha entrado a degüello en un país con 600.000 kilómetros cuadrados, más grande que España, y 40 millones de habitantes. Granero de Europa históricamente, y él quiere recuperar el imperio zarista. ¿Y qué es el imperio zarista? El mismo que vendió a Estados Unidos Alaska, ¿esa va a ser una reivindicación en el futuro? Porque eso se produjo. Pero es que el imperio español, por ejemplo, el imperio español es como si ahora mismo los gobernantes, el presidente del gobierno, el rey dice que quiere recuperar, y el presidente del gobierno y el jefe del Estado quieren recuperar el imperio español. Se reiría la gente. Ahora, de un paranoico no se ríen. ¿Qué historia es la del imperio? El imperio zarista tuvo 22 millones de kilómetros cuadrados, en una gran parte enorme de tundras, de terreno helado, malo. El imperio español pasó de 20 millones de kilómetros cuadrados, pero era un imperio poderoso, que cultivaba café, cultivaba frutas, cultivaba carne, y llevó la religión, y llevó la cultura, y llevó el idioma. En fin,
Esa es la historia. ¿Por qué no reivindicamos nosotros también, aunque sea un farol, esa historia? El Imperio Español, donde no se ponía el sol, entre los siglos XV y XIX. El problema es que estamos con un personaje peligroso. Y el problema es que a Europa este personaje o esta situación actual lo ha cogido mirando para otro lado. Alemania... Bueno, no, es la segunda vez, Alemania liquidó, claro, con la pandemia, con el virus, también... Alemania liquidó las nucleares, nucleares. ¿Y dónde está la alternativa? La alternativa de Alemania era traer el gas de la tundra de allí de Siberia. Esa historia. Bueno, vamos a seguir. Precisamente esto sin embargo, perdón, un el inciso. impacto de las materias primas repercute también en la alimentación. Tú lo has comprobado hoy. Hay dos cosas fundamentales. Que en los supermercados se ha incrementado el precio y ya se está hablando de que, si sigue esta tendencia durante más días, llegaremos a una inflación de 2 dígitos. Claro. Estamos en el 7% de inflación, pero podemos alcanzar los 2 dígitos la paz, de inflación. Europa ha permitido la paz en tierras de no cultivo para jugar al juego de las compras exteriores a bajo costo. Bueno, ayer hablaba el ministro del concepto barbecho de tierras no cultivadas, el ministro de Agricultura, Luis Planas Puchades, hablaba del tema, y efectivamente aquí hay un potencial en las campiñas del sur en Extremadura. La zona Azuaga y Llanera se producen hasta 5 y 5.500 kilos como en el medio francés de trigo. Si ese riego, si a esos cultivos le metieras un complemento de riego pequeño, llegarías a unos niveles altísimos. Si regaras en lácara, tendrías... Es decir, en resumen, hay que autoabastecerse de los elementos que tú necesitas, ser autosuficiente y no jugar solamente a Adolfo Domínguez, a Amancio Ortega y a los 30, 40 fortunas nuevas que se han creado en el mundo de una forma salvaje, incluyendo Amazon. Hay que plantear otra historia, porque si no, yo no me siento de izquierda, si la izquierda social, la izquierda democrática no actúa consecuentemente, reordenando los sectores y reordenando el intervencionismo de ser Estado en los sectores básicos. O sea, eso es un atentado. ¿Entiendes? Eso es un atentado, porque cultivar... Seguimos, Antonio, ahora, pero déjame decir también que ya hay alguna industria, y concretamente una que ha parado en el País Vasco, las que se denominan electrointensivas, utilizan mucho la electricidad para producir, la del aluminio, fabricación de aluminio, etcétera, pues ya han parado y han dejado de producir en estos momentos hasta que se vea qué pasa con esto de la electricidad. Domingo. Vamos a ver, yo antes de nada recomendaría desde aquí que se metiera la gente en YouTube y buscara una conferencia que dio un analista de lo más brillante que hay en la nación española y de mucho nivel a nivel mundial, profesor de la UNED, ya no está en excedencia y está en la Universidad Francisco de Vitoria. Me refiero a Florentino Portero. Pues si buscan una conferencia que dio ya cuando la invasión de Crimea, en 2014, por parte del disfrazado ejército comunista que le gusta autollamarse Ejército Rojo de Rusia, de la antigua URSS, que es lo que quieren volver a la antigua URSS, la conferencia se llama La crisis de Ucrania. YouTube, La crisis de Ucrania, Florentino Portero. Y que la escuchen aunque sea poquito a poco, porque es de la manera en la que podría ilustrarse cualquiera que la oiga, de obtener los antecedentes y los porqueses de todo lo que está sucediendo. Hay algo en lo que no estoy de acuerdo en tu introducción, director, que has afirmado que estábamos saliendo de la recesión del tema de la pandemia. Eso no se corresponde con la verdad. No es porque tú hayas mentido, no has mentido, sino que simplemente has venido a decir lo que las sucursales y los altavoces de la mentira, que es este gobierno, nos están contando. No. España ha caído en picado, la nación de Europa que más ha caído en picado como consecuencia de la pandemia, de las malas decisiones que han tomado tanto en lo económico como en lo que se refiere al respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales, que está realizando y que sigue realizando este gobierno marxista, apoyado por los que en el fondo están apoyando a Putin, porque este gobierno indirectamente está apoyando a Putin, aunque parezca mentira, está apoyando al Ejército Rojo. Y la situación económica estaba muy mal. Vamos a ver, el día 22 de febrero es cuando ha empezado la invasión
Por cierto, los del no a la guerra están bien callados, igual que los sindicatos, e igual que los del no a la guerra. La invasión del ejército rojo, no zarista, el ejército rojo a Ucrania, empezó el 22 de febrero. Hace ya meses que la electricidad está a los precios que está. Hace ya meses que la gasolina cada vez está más cara y el gasoil. Luego, entonces esa no es la causa. Lo que ocurre es que este gobierno falsario y este gobierno como de izquierdas que nos va a llevar a la ruina económica, aparte de que no respeta los derechos fundamentales que están en la Constitución, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, ahí están las sentencias. Este gobierno está dejando caer al pueblo español, a la nación española, porque tiene medios para poder paliar en su caso y en su mano a donde nos llega, que es a esta inflación. En primer lugar, que sepamos, el precio del gas no ha subido. Que sepamos que lo que hay, lo están subiendo, no es que no haya subido, cuidado. El gas ruso no ha subido. Lo que se están es aprovechando para subirlo, los intermediarios. Segundo lugar, ¿por qué este gobierno no le baja los impuestos a los carburantes cuando vamos a la gasolinera? Porque ayer estaba el litro de gasoil a 1,78 y el litro de gasolina 95 a 1,88. Es decir, lo vamos a tener en los 2 euros ya mismo, gracias a este gobierno. Y encima nos quieren echar la culpa. Y encima todo lo que sea tratar de paralizar. Termino. Pero me gustaría cuando menos hablar la mitad del tiempo que nuestro bien querido alcalde, y añorado, porque por lo menos tú fuiste honrado, alcalde, en tu periplo. Pero hay algo que hay que empezar a decir. Esto no ha venido aquí por arte y magia de la guerra. La culpa de la subida no es de la guerra. Va a tener su influencia, lógicamente, pero el 7,2% de inflación viene de antes de la guerra. Que lleguemos al 10 o al 15 no lo sabemos. Pero esto hay que empezar a decir que los movimientos ecologistas, los que son verdes por fuera y rojos por dentro, han estado en una gran parte financiados por Rusia. Es que es curioso. Y gracias a esos movimientos se han desmantelado en Alemania, como tú bien sabes, alcalde, centrales nucleares, porque esto es increíble. Francia tiene 50, va a hacer otras 50 minicentrales y Alemania las ha quitado. Nosotros también hemos llenado los campos, los hemos impactado ambientalmente con venga placas, que no valen para nada. No valen para nada porque no resuelven. Y encima no tenemos gas suficiente. Y encima no somos autosuficientes. Pero eso sí, somos de progres, porque si significa ser progres que tenga que subir el recibo de la luz el 300%, pues ahí está. ¿Y quién protesta? ¿Quién protesta aquí? ¿Nos imaginamos que aquí está gobernando el Partido Popular o Vox? Y si me apuráis, Ciudadanos, están ardiendo las calles. Pero sin embargo, los dueños de la mentira están bien callados. Hay que decir, perdona Domingo, que ya hay anuncios de protestas por parte de algunas organizaciones profesionales del transporte, por ejemplo, con la boca chica. Claro, por la subida de los combustibles. Porque el gasoil está insoportable. Y encima nos vienen contando que a ver si nos compramos coches eléctricos. O sea, quieren invadirnos de pobreza moral y material. Os ruego ahora ya intervenciones un poco más cortas al hilo de esto. Por cierto, hay ya organizaciones también agrarias que presumen que Europa pueda obligar a sembrar girasol y soja en barbechos, y Extremadura sería uno de esos objetivos. Antonio. El tema yo creo que hay que centrarlo más en la situación actual. Yo estoy en desacuerdo absoluto en la no redistribución y en el favorecimiento a ciertos sectores
de ultraliberalismo económico o monopolístico en algunos casos, que se están haciendo del mundo. Se están haciendo del mundo y hacen lo que les da la gana. O sea, no es verdad. No, o sea, el problema ahora mismo de quitar los impuestos es sencillamente que sobre gran parte del sistema está basado sobre los impuestos indirectos sobre el consumo. Y claro, lógicamente España con una deuda superior a su Producto Interior Bruto, pues va a estar en un problema grave, pero la realidad es lo que ha pasado. Un señor ha entrado en un país libre, y ha entrado bombardeando y matando gente, punto y final, para reinventarse el viejo sistema zarista, punto. Entonces Europa tiene dos grandes defectos, dos grandes problemas. Seguramente por un exceso de confianza. Seguramente por un exceso de confianza, porque se pensaba, hay un señor que escribió El fin de la historia, que era Francis Fukuyama, y que supuestamente, y fue, digamos, el punto de inflexión. Yo leo a Tomás Piketty, leo a mucha gente, también al conferenciante al que ha aludido Florentino este domingo. Florentino Portero. Sí, pero que el tema es bastante más complejo, bastante más complejo. Pero el simplismo del problema complejo, donde unas democracias occidentales se han planteado, primero, una ruptura con el viejo modelo. América se ha encontrado con un problema, un trampismo, una historia, hay que hablarlo todo el juego que ha habido. Se ha saltado un congreso, se ha jugado excesivamente a populismo y seguramente ha cogido, entre comillas, perdón por la expresión, cagando a mucha gente que tiene que haber defendido el sistema de libertad, el sistema democrático y la redistribución de los recursos. No concentrar en 4 manos, llámese Amazon, llámese la panacea de todos los problemas. Y eso, al final, se ve lo que se ve. El gas ha subido, Domingo, y la electricidad ha subido salvajemente. Seguramente porque intereses corporativistas, intereses privados han ganado la partida, y los sistemas, los estados, pues han encontrado, los estados democráticos, incluyendo España, se han encontrado con las manos muy atadas, porque a corto plazo el tema es complejo. Es decir, el tema es complejo. Europa está pagando por no cultivar en grandes espacios. Seguramente el darle la vuelta a ese tema supone un gran problema. Y habrá que pensar qué piensa ahora China de la ruta de la seda. No otras historias, que yo, Domingo, sinceramente no creo que sea el problema en estos momentos. El problema es que un señor ha entrado, con nivel cultural bastante bajo, con bastante autosuficiencia de poder, que persigue a sus adversarios, y que tiene a la gente y que manda a los jóvenes a la guerra, como esclavos. Y a los opositores a la cárcel. Claro, efectivamente. Ha emprendido una historia que ya veremos cómo termina. Porque efectivamente aquí hay un señor que es un reformista, como en cierto modo me considero yo como persona, como socialista, que era con las ideas de Fernando de los Ríos, de Javier Solana Madariaga. Javier Solana Madariaga, que presidió la OTAN, dijo que Europa necesitaba un ejército propio. Claro, ahora vuelve a retomarse la historia de la autodefensa. Aquí hay un momento en que el juego que propicia este señor, el sátrapa de Putin, rompe un esquema que se estaba desarrollando en gran medida, retardando los procedimientos. La OTAN no quería saber nada. El Brexit se produjo en Reino Unido. Esas son las cosas que hay que analizar. ¿Por qué se ha llegado a este tema? No las puntualidades de lo que hace Pedro Sánchez, en fin, es un tema que es puntual, es anecdótico. También en el gobierno han salido la gente diciendo que gente de guerra, tontería. La realidad es la que estamos viendo, que un tipo ha entrado en un país de 600.000 kilómetros cuadrados matando gente por un supuesto interés expansionista, de recuperación colonialista. Eso está ya inventado, lo inventó Hitler con los Sudetes, lo inventó Mussolini, terminaron como terminaron, y terminará, lógicamente, como criminal de guerra necesariamente, porque efectivamente esto, amenazando con el tema nuclear, un desastre. Un país con 145 millones de habitantes y con poco nivel económico, con poco nivel económico. Europa tiene 450 y Europa tiene que recomponer sus costuras y tener un sistema de autodefensa, porque ya el de la OTAN y de Estados Unidos estaba un poco en almoneda, y menos mal que ha ganado Biden, porque si sigue el otro salvaje, imagínate una democracia con los siglos que tiene la democracia americana en manos de un personaje como Donald Trump, por Dios, es que es horroroso. Entonces, todo eso hay que replantearlo, pero replantearlo en un momento en que las democracias están endeudadas, las sociedades están tal, y se ha propiciado un sistema liberal. Gobierno rojo tendría una empresa pública de electricidad, Domingo Hidalgo.
si hubiera un gobierno rojo. Venga, a ver, Domingo. Un gobierno simplemente como Franklin Delano Roosevelt, un gobierno progresista. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Es una salvajada que pegamos ese tema. La relación causa-efecto, pues eso es lo que hay que estudiar. ¿Y cómo se corrige? Porque efectivamente yo he puesto aquí encima de la mesa un instrumento. La central nuclear de Almaraz está amortizada. ¿Crees una empresa pública de electricidad aquí? Créese, ¿por qué no? Y recupérese la caja de ahorro que algunos desaprensivos en la izquierda y en la derecha permitieron que se fueran a la mierda. Vamos a reconstruir la sociedad con un concepto claro: redistribuir costos y beneficios. No permitir la libre circulación de los prepotentes y de las multinacionales a su gusto. No, no. Creemos vías de interés social. Domingo. A ver, un poco centrándonos más todavía. Aquí hay que dejarnos de hipocresías baratas, que es la que nos ha venido vendiendo a lo largo, desde los años 70 para acá, todo lo que es la izquierda. Todo lo que es la izquierda. Subvencionada Domingo, un inciso, perdón, ¿qué hizo Aznar con las subvencionada, Azores? De que había armas de destrucción masiva. subvencionada por la Unión Soviética. Si no admitimos Yo que recuerdo OTAN sí, OTAN no, energía nuclear no gracias. Pero si aquí la clave no es Almaraz sea pública o privada, Sí, aquí la clave dónde está es: defendemos, propulsamos, incentivamos a la energía nuclear o seguimos cerrando centrales nucleares en vez de abrir más. No, reconducir los errores reparar los errores que ha cometido la izquierda y la derecha, Domingo. La izquierda y la derecha, Domingo. No, señor, porque en la izquierda las naciones y los estados que han tenido centrales nucleares de izquierda no han cerrado ni una. Y las naciones democráticas... Habrán tenido dictaduras de izquierda. Aquí no hay dictadura de la izquierda, ¿eh? A la larga, cualquier gobierno de izquierda, lo que va buscando, y hay que empezar a decirlo, cualquier gobierno de izquierda, también el PSOE, lo que va buscando es la dictadura del proletariado. Y no cree en la democracia occidental. Y hay que empezar a decirlo. Eso lo creerá Daniel Ortega y Maduro. Aquí eso nunca y Maduro y Pedro Sánchez. Y mucha parte del PSOE. Que no. Energía nuclear sí, eso duele. Pero tenemos a los referentes, a los padres del socialismo español, entre ellos Largo Caballero. Y ahí está la historia. Por eso quieren manipularnos con la ley de desmemoria histórica. No es equiparable, Domingo. Felipe González perdió unas elecciones, Daniel Ortega y Maduro no pierden ninguna. Que no es equiparable, da la casualidad que quien está apoyando al Ejército Rojo, digo porque es que muchos de los carros de combate van con banderas de la O y el martillo, no es por otra causa. No, yo no he visto ninguna. Sí, pues ahí están los medios que incluso ponen eso. ¿Es cierto o estoy mintiendo, director? Entonces, hay carros de combate del ejército ruso que van con banderas de la O y el martillo. Y eso es lo que hay. Lo que hay me refiero que es un hecho tozudo. Es que, curiosamente, quien ha apoyado esta invasión, este abuso, esta falta de derechos en la que se está basando Rusia, curiosamente ha sido Nicaragua, Venezuela, Cuba, la actual Chile. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que son los que le están apoyando! Y después, miembros del gobierno de la nación española han llegado a decir que el PSOE es un partido de la guerra y que defiende la guerra. Lo ha dicho Podemos, lo ha dicho Irene Montero. Y curioso. Y sin embargo, el mentiroso de presidente del gobierno que tenemos no la ha destituido porque no tiene agallas, porque perdería el poder. Y este presidente del gobierno, por mantenerse en el poder, además de mentir, es capaz de lo que sea, sin límite alguno. De hecho, ahí está el Tribunal Constitucional. Si es que España no tiene que ver un carajo ahora. Con los crímenes de guerra... En el problema mundial España no tiene peso con los crímenes de guerra... Con el problema que tenemos. Cuidado. Vamos a hablar del problema que tenemos. La primera derrotada que tiene cualquier conflicto bélico, no lo voy a llamar guerra, que en este caso es un conflicto bélico, porque Ucrania está aplicando lo que se llama la legítima defensa. Cuidado. Que para algunos dirigentes de izquierda lo que tiene que hacer el pueblo es simplemente siguana y arrodillarse para que encima les corten el cuello. Y estoy hablando
de declaraciones que se han hecho en la cadena SER por alguien que ha sido vicepresidente del gobierno. Pequeño dato histórico. Todos recordamos la guerra civil que ocurrió en Yugoslavia, consecuencia de ella existe Bosnia, existe Croacia, existe Serbia, Moldavia y creo que Kosovo, si no me equivoco. Milosevic, tenemos edad para recordar a Milosevic, ¿verdad? Que se suicidó, asesino. Bueno, pues el Tribunal de Justicia Europeo, que lo juzgó, después se celebró el juicio, lo absolvió de crímenes de guerra. ¿Será que el Tribunal de Justicia Europeo está comprado? Pero después de tanta batalla, de tanta propaganda de que Milosevic, que era quien mandaba Serbia, fue un criminal de guerra, que era lo que decía la televisión y lo que decía la oficialidad, curiosamente, el Tribunal de Justicia Europeo lo absolvió. Entonces, lo que está pasando ahora, las verdades y las mentiras las sabremos a lo mejor dentro de 15 años. Lo que está pasando ahora, y esa referencia que tú haces, Felipe perdió las elecciones, Zapatero perdió las elecciones, Rajoy perdió las elecciones. El chino no las pierde, ni el de tal, ni el Daniel Ortega, ni el Maduro. Vamos camino de que no haya más elecciones. No hay tiempo para más. Ha sido muy interesante. No, ya que corresponda, porque Mérida sigue existiendo y sigue a oscuras. Nos hemos pasado ya. Y sigue llena de cagadas de perro. Y el tanatorio no tiene paso peatonal. Vale, lo has dicho. Y muchas baldosas sueltas por todo Mérida. Domingo, gracias. Antonio, gracias. A ustedes. Ha sido enriquecedor hoy vuestro debate y vuestro análisis de la situación. Antonio. Hasta mañana. Le emplazamos a una edición de La Picota en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices. La mejor cerveza está donde se encuentran tus amigos. Ven a Cervecería Baltasar y disfruta los mejores momentos. Disponemos de desayunos y una amplia carta de raciones variadas. Cervecería Baltasar, desde 1977, pero bajo nueva dirección. Disfruta tus momentos.